todos hemos comentado, que se ha comentado mucho en medios y en redes sociales, es el huachicoleo, que significa detener el robo de gasolina al interior de la paraestatal. Bueno, eso ya es un elemento positivo, el hecho de recuperar los 665 mil millones de pesos que se robaron en el último año, en 2018. Pero no basta, digamos, esa es una medida coyuntural. En realidad, más importante son los 25 mil millones de pesos destinados para elevar la capacidad de refinación de nuestras refinerías. Es decir, pasar de ese 38% a estándares que deberían de ser del 90%. Un trabajo que va a durar aproximadamente un año. Hay que tomar en cuenta que se tienen que revisar cuál es el estado de las refinerías, no se les daba mantenimiento, se vendieron plantas incluso del interior de las refinerías, pero esa es una medida correcta, el regresar a que nuestras refinerías estén trabajando al menos al 90%. La inversión en Pemex ha crecido y también el anuncio de la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, va también en el sentido de en 4 años aproximadamente ser autosuficientes en combustible. El importar gasolina principalmente de los Estados Unidos, el importar petrolíferos en general, porque es la cifra que nos debe de interesar, anda del orden de 30 mil millones de dólares al año, es decir, 600 mil millones de pesos. Ese dinero, evidentemente, se le quita a programas sociales, se le quita a educación, se le quita a salud y se quita a gastos en infraestructura. Las restricciones para nuestro gobierno son fuertes y hay que ver que en el entorno internacional estas medidas de saneamiento de la empresa no han caído bien a algunos actores a nivel internacional. Es paradójico y contradictorio, por ejemplo, que la calificadora Fitch o que más recientemente inversionistas extranjeros hayan criticado el plan de negocios de Pemex, porque en los sexenios anteriores, un sexenio donde hubo muchísima corrupción como el de Enrique Peña Nieto, pero también otro sexenio donde hubo muchísima corrupción en el sector energético, que fue el de Felipe Calderón, y para eso recomendamos el libro de Ana Lilia Pérez, que hace un análisis de este sexenio, manos negras, camisas azules, porque todo este nivel de corrupción, de desmantelamiento, el hecho de que las refinerías estuvieran trabajando al 38%, es verdaderamente paradójico que las calificadores no le hayan bajado calificación a la deuda de Pemex y que hoy que un gobierno retoma el sentido correcto de inversión en la compañía, de construcción de otra refinería, de aumentar la capacidad de refinación, de detener la corrupción al interior de la empresa, ahora se le baja la calificación o se dice que el plan de negocios no es el adecuado. Verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Esos puntajes, esa calificación negativa o a la baja en la empresa debería de haberse dado en los sexenios donde hubo mucha corrupción. Aunado a eso, recientemente se han dado datos por parte del gobierno, muy recientes, del estado en el que se halla también la energía eléctrica. Hay que recordar que la reforma energética en 2013, la Constitución antes de esta reforma energética señalaba claramente que los privados no podían producir energía eléctrica, dado que una tarea que correspondía única y exclusivamente al Estado. Pero ahora resulta, con los últimos datos que dio Manuel Bartlett, actual director de Comisión Federal de Electricidad, en una de las conferencias mañaneras del presidente, señaló que ahora los privados están produciendo en nuestro país el 50% de la energía eléctrica que consumimos. Tendríamos que preguntarnos y tendríamos que reflexionar si la Constitución hasta 2013 prohibía que los privados generaran energía eléctrica, ¿cómo es posible que 5 años después, en 2018, estén generando la mitad
de la energía eléctrica que consumimos en este país. No es dable pensar que en tan solo 5 años pasaron de no producir nada a producir la mitad. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Debemos recordar que la reforma energética aprobada por el PRI y por el PAN no solamente quitó la prohibición de los contratos, sino que además agregaron un párrafo en donde se decía que los contratos que ya habían sido otorgados se iban a subsanar. ¿Por qué? Porque se había venido denunciando, y esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Felipe Calderón dio un golpe tan brutal al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque en realidad el sindicato había venido denunciando, violando la Constitución, la producción de energía eléctrica por parte de los privados. En ese sentido, PAN y PRI permitieron violaciones constitucionales y luego lo que hicieron con su reforma simplemente fue volver legal lo que antes era ilegal. Esa es la terrible herencia de los gobiernos del PAN y el PRI que han dejado en el sector energético y que dificulta el actuar de este gobierno. Muchos mexicanos tenemos prisa de que se hagan las cosas bien, se hagan las cosas de manera adecuada, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuáles son las restricciones con las que está trabajando el actual gobierno. Por ejemplo, yo he escuchado a ciudadanos que prácticamente le exigen a Andrés Manuel López Obrador la derogación de reformas constitucionales. Hay que tomar en cuenta que una reforma constitucional no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo. En todo caso, debería de ser el Legislativo. Pero también hay que tomar en cuenta que las reformas laboral, educativa, energética, fueron reformas constitucionales aprobadas con una mayoría calificada que PAN y PRI lograron conjuntar con otra serie de partidos, incluyendo al PRD. Recordemos el Pacto por México al inicio del sexenio de Felipe Calderón, lo que les dio los votos suficientes para tener las 2/3 partes en el Congreso, las 2/3 partes en el Senado y una mayoría de al menos 17 estados de la República en los congresos locales. Estos mecanismos los tenemos que entender, sobre todo para aquellos que exigen parar reformas constitucionales, se lo exigen al presidente, algo que está fuera de sus manos. Morena no tiene los números solito como partido, no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, es decir, no puede hacer modificaciones constitucionales, sí tiene mayoría, sí puede modificar leyes, sí puede derogar leyes, sí puede hacer cambios en artículos, pero lo que sí no puede hacer es cambios a la Constitución por sí solo. Es necesario el involucramiento de otros partidos, lo que implica negociación de tipo político, y eso es una restricción. Otra restricción muy importante, regresando a la cuestión del tema energético, es la enorme deuda que nos heredaron los gobiernos del PAN y del PRI. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente el sexenio de Vicente Fox termina con una deuda de 1.7 billones de pesos y que Felipe Calderón la deja arriba de los 5 billones de pesos para llegar a Enrique Peña Nieto, que tiene una deuda, nos heredó una deuda de 11 billones de pesos. En el actual presupuesto 2019, el gobierno federal tuvo que destinar, por ejemplo, 50,000 millones de pesos para el FOBAPROA, un lastre que traemos del rescate de bancos privados desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Y atención a los números, se están destinando 50,000 millones de pesos al año para seguir pagando intereses del rescate bancario, cuando se destinan 25,000 millones de pesos para las refinerías. Es decir, si no tuviéramos que destinar esos 50,000 millones de pesos para el FOBAPROA, se podrían destinar para el triple de inversión en las refinerías. Pero la carga pesada, la más pesada y que no es responsabilidad de Morena,
es el pago de los intereses de la deuda externa, que le está quitando a este gobierno ni más ni menos que 750,000 millones de pesos anuales. Si sumamos esos 750,000 millones de pesos a la importación de petrolíferos, si sumamos lo que se tiene que destinar al FOBAPROA, estamos señalando que este gobierno ha tenido que destinar aproximadamente 1.3 billones de pesos para actividades no productivas. En un presupuesto que supera de poco los 5 billones de pesos, este gobierno tiene una restricción superior al 20%. Es decir, se le está pidiendo a este gobierno que trabaje con una eficiencia, pero sin embargo, aproximadamente está trabajando con menos del 80% de los recursos debido a esta carga pesada. ¿Qué esperamos? Creo que las cosas van bastante bien. Rocío Nale ha tomado ya el rumbo, no nada más en el caso de Pemex, principalmente en el caso de Pemex, pero también en la Secretaría de Energía, y creemos que este gobierno está haciendo las cosas bien, que va en el camino correcto, que una vez que se termine de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, aproximadamente en 4 años, podamos ser autosuficientes en combustibles, en gasolinas, en diésel, en turbocina, lo que permitiría aligerar la carga de dinero que se va al exterior. Pero más importante, se estaría recuperando a la empresa de casi una quiebra a la que se llevaron las políticas neoliberales que comenzaron en el sexenio de Miguel de la Madrid, y en el cual uno de los principales operadores fue Carlos Salinas de Gortari, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, que posteriormente profundizó cuando fue presidente de la República, impuesto con un fraude electoral sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Y recordemos que Carlos Salinas de Gortari fue el que dividió a Pemex en 4 especies de compañías internas para comenzar el desmembramiento. Este desmembramiento ha llegado a cosas incluso absurdas. El nuevo gobierno todavía está investigando cuál es el papel de una empresa llamada PMI, ¿no? Pemex Internacional, que se supone que está encargada de las adquisiciones y de las ventas del petróleo mexicano en el exterior, pero que ahora sabemos tenía una serie de cuentas en paraísos fiscales, una opacidad, una extraña mezcla entre ser una empresa privada y una empresa pública, regateando información al actual gobierno, y ese es otro obstáculo que también se tiene que vencer, y que una vez que se recupere el control de la empresa va a comenzar a funcionar otra vez de manera adecuada. No se trata de petrolizar otra vez la economía mexicana, pero tampoco se trata de dejar perder una de las mejores empresas del mundo. Hay que recordar que de acuerdo a Fortune 500, que hace una lista de las principales 500 empresas a nivel global, si revisamos el top 10 de las 10 principales, pues hay al menos ahí 5 o 6 que son petroleras. Lo que nos sigue diciendo, porque esto ha sido a lo largo de décadas, que el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. Esto tampoco implica, como algunos creen, de que tengamos que regresar al consumo única y exclusivamente de combustible fósil. Hace ya aproximadamente unos 14, 15 años, estamos ya en el declive de la producción de hidrocarburos, más allá de estas técnicas del shale, de la fractura hidráulica que ha inaugurado Estados Unidos, lo que los ha llevado a ser los principales productores de petróleo en el mundo, aproximadamente 12 millones de barriles diarios, pero hay que recordar que Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día, por lo que tiene un déficit de 8 millones de barriles diarios, lo que implica
que tiene que importar petróleo, incluso de Venezuela, y también lo que puede explicar este ataque feroz a Venezuela por parte de los Estados Unidos para apropiarse de estas reservas de 300,000 millones de barriles que tiene Venezuela, reservas probadas, que superan ya a las reservas de Arabia Saudita. No, el nuevo gobierno pretende utilizar Pemex para financiar el desarrollo nacional, pero no concretándose a la venta de petróleo. Es evidente que una vez que tengamos funcionando 7 refinerías en el país, casi a su capacidad instalada, México podría pasar de ser importador de petrolíferos a exportador de petrolíferos. El petróleo se va a acabar, eso es evidente. Todavía esta riqueza que a México le permitiría el manejar de manera adecuada sus hidrocarburos, permitiría el financiamiento de energías alternativas, porque pues todo mundo quiere cargar el celular, todo mundo quiere moverse en un automóvil. Estamos viendo ya a nivel mundial que estamos yendo hacia automóviles híbridos con otro tipo de combustibles, se están desarrollando cada vez más otro tipo de energías limpias, la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la construcción de termoeléctricas, es decir, hay la búsqueda a nivel mundial de la sustitución de los hidrocarburos por la conciencia de que antes o después se van a acabar. Y efectivamente todavía habrá países, Medio Oriente, Irán, Irak, Arabia Saudita, Venezuela, con grandes reservas de petróleo para seguir alimentando el mercado mundial ya en la fase final y de transición a nuevas energías más amigables, más sustentables, tipo la energía eólica o la energía solar, que en realidad es una energía permanente, a diferencia de los combustibles fósiles, de los cuales ya no se pueden producir más. Lo más que puede hacerse es explorar, se está tratando de explorar en el Ártico, o estas técnicas como los Estados Unidos de la fractura hidráulica, pero eso no quiere decir que se van a recuperar ya grandes cantidades de petróleo en el mundo. Prácticamente lo que existe ya no va a crecer, lo que se puede encontrar ya no van a ser los grandes yacimientos como tuvimos en Cantarell, se puede extraer algo de petróleo en aguas profundas, pero ya no es la enorme cantidad de petróleo abundante que se tuvo hace algunas décadas. Y México, con nuestro nuevo gobierno, se está preparando hacia esa situación.